Ya. Ahí está grabando. Eh, ok. Entonces, ¿qué? Vamos a ver la materia del control álgebra. Así que le entra en este control, le va a entrar solamente cardinalidad infinita y estructura algebraica. Ya. En este control, en verdad, eh, de cardinalidad infinita, no le va a entrar tanto, va a ser una A, una B con suerte, ¿sí? No mucho más que eso, no le ponen tanto enfoque a eso, pero esta cardinalidad es salvable. En realidad la cardinalidad finita es más rara, esta, la infinita, es más family friendly, según yo, ¿ya? Todos se demuestran igual. Entonces, vamos a mirar rápido cómo la materia y voy a pasar al tiro a hacer unos ejercicios para que se den cuenta que son más o menos todos parecidos. Entonces, primero, no, claramente la cardinalidad infinita son aquellos que no son finitos. ¿Qué nos dicen las propiedades? Nos dicen que si tenemos una función que va de A hasta B biyectiva, eso implica que la cardinalidad de A es lo mismo que la cardinalidad de B. Eso también lo teníamos en las cardinalidades finitas, así que no tenemos nada más por esto. Ya, ¿qué pasa? Esto de acá es lo importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mayoría de las demostraciones se van a hacer con eso, ¿ya? Así que, por favor, acuérdense de estas propiedades de acá. Bueno, esta claramente también les pueden servir, pero no, aquí está, esta, ¿sí? Estas dos son muy importantes. Bueno, esta de acá claramente les puede servir, pero en realidad las que siempre se usan son las que están en verde. Eh, Luego, ¿qué más? Eh, Nada, estas son muchas propiedades que en verdad no importan. Aquí lo que importa es esto. Ya. ¿Qué puede pasar? Piensen en los conjuntos infinitos, ¿ya? Yo tengo los conjuntos finitos que son ya uno, 2, 3. Y tengo los infinitos. Claramente los naturales son infinitos, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que los naturales son como el menor de los infinitos, ¿ya? Como que tú puedes tener muchos infinitos más grandes que los naturales. Entonces tienes que tener en cuenta que el menor de los infinitos que puedes tener son los naturales, ¿ya? Y los naturales tienen la misma cardinalidad que los z y que los racionales y que los naturales excluyen los naturales, ¿ya? Esa también es una propiedad que está acá. Y eso tienen que tenerlo en cuenta también porque para las demostraciones generalmente nos van a pedir demostrar conjuntos numerables. ¿Qué son los conjuntos numerables? Aquellos que tienen cardinalidad igual a los numerables, o sea, a los naturales, ¿sí? Eso es como la base en realidad de todo esto. Entonces, ¿qué va a pasar? Que nosotros para el ejercicio es que vamos a querer demostrar que es numerable. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a demostrar que primero el conjunto que tenemos es infinito, o sea que es mayor o igual a la cardinalidad de los naturales, y además que está contenido en los naturales. Entonces su cardinalidad va a ser menor o igual a la de los naturales. Entonces vamos a demostrar de un lado a otro, con esta propiedad de acá, vamos a llegar a que tiene cardinalidad igual. ¿Sí? En general son todos así. ¿Qué más puede pasar? Uno puede crear una función biyectiva que va desde los naturales hasta el conjunto y así lo demuestra. Pero yo le recomiendo en verdad hacer siempre las dos, que según yo es más simple. Ahora, hay algunas biyecciones que puede que le salga tiro, si obviamente prefieren hacerlo con biyecciones o las biyecciones, pero yo creo que la dos es más simple de llevar a cabo. ¿Sí? Entonces, vamos al tiro con los ejercicios. Ay, tengo todo. Ya. Entonces, primero uno como para que vayan cachando la lógica. Eh, ¿Qué es este ejercicio? Este ejercicio dice que tenemos A unión B eh, numerable, ¿sí? Que sea numerable de nuevo es que tiene la cardinalidad igual a la de los naturales, ¿sí? Entonces dice, em, déjame encontrarlo, que tengo que leerlo en parte. Eh, tu, 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 tu. Ahí está. A unión B es numerable. Uy. Y nos piden demuestre que eso implica que A es numerable o B lo es.
ya, o B lo es, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a ver acá? No dicen que es numerable. ¿Qué pasa entonces? Que A unión B, sabemos que la cardinalidad de A unión B es igual a la cardinalidad de los naturales, ¿sí? ¿Por qué? Porque es numerable. Entonces esa es su definición. Ya nos piden demostrar que eso implica que A es numerable o que B lo es. Ok, veamos primero que sea infinito. Siempre vemos que sea primero infinito. Entonces decimos, por contradicción si quieren, si A fuera finito, fuera de cardinalidad finita, y B también, ¿qué va a pasar acá? Que bueno, la cardinalidad de A va a ser eh, menor que el infinito. Y va a ser también la cardinalidad de B va a ser menor a infinito. Entonces, creo que no tengo que poner esto. Ya, entonces va a ser menor a infinito. ¿Y qué voy a tener yo? Yo voy a tener entonces la unión de conjuntos finitos, ¿o no? Entonces yo voy a tener que A unión B. ¿Qué se hacía para los? Se lo voy a poner acá. Para los conjuntos finitos, uno lo que hacía era, si encuentro la propiedad es mejor. Ahí está. Ya, uno tenía lo siguiente, que la cardinalidad de A unión B era igual a la cardinalidad de A. A ver, ¿dónde está? La cardinalidad de A más la cardinalidad de B menos la cardinalidad de A inter B. Entonces, como estos dos deberían ser finitos, esto debería ser igual a la cardinalidad de A más la cardinalidad de B menos la cardinalidad de A inter B. O sea, en particular, la cardinalidad de A unión B debería ser em, menor a la cardinalidad de A unión B. O sea, A más B, ¿no? A la cardinalidad de A más la cardinalidad de B. Entonces, ¿qué tengo yo? Que la cardinalidad de A unión B es el menor o igual a la cardinalidad de A más la cardinalidad de B. ¿Y qué pasa? Que estas cardinalidades son finitas. Estas cardinalidades son menores a infinito, las cuales son menores a infinito. ¿O no? Entonces, ahí llegamos a la otra contradicción, porque nosotros teníamos que A unión B era numerable, o sea, era infinito. ¿Ya? Y ahí se tiene. Y esto está desarrollado formalmente, ¿sí? Así, esta es la demostración. Luego, ¿qué me queda ver? Me queda ver que A y B son infinitos, o uno de los dos lo es. Ya. Si A fuera infinito, ¿qué voy a tener yo? Yo voy a tener que demostrar que A es numerable. ¿Cómo demuestro eso? Si yo siempre demuestro que está contenido en otra cuestión numerable. Pero ¿qué pasa? A está contenido en A unión B, ¿o no? Como por propiedad de los conjuntos. Entonces, como A está contenido en A unión B, esto implica que la cardinalidad de A es menor o igual a la cardinalidad de A unión B. Pero la cardinalidad de A unión B es igual a la cardinalidad de los naturales. ¿Por qué? Porque es un conjunto numerable. Y lo mismo pasa para B. B está contenido en A unión B, lo que implica que B menor A unión B igual a lo natural. Y ahí ya queda demostrado. ¿Por qué? Porque yo digo que A tiene que ser infinito o B tiene que ser infinito o los dos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si fueran los dos finitos no me funciona. Pero ¿qué pasa cuando em, uno de estos infinitos va a estar contenido en A unión B es numerable, por lo tanto va a ser numerable? O sea, A tiene que ser infinito, o sea, A, no, A tiene que ser numerable, o B tiene que ser numerable, o los dos tienen que ser numerables. Ya en este ejercicio me falta concluir con eso, así como por lo tanto, A tiene que ser numerable, o B tiene que ser numerable, o los dos son numerables. No voy a concluir porque me voy a demorar mucho escribiéndolo. Pero espero que se haya entendido más o menos bien. No, generalmente esta es la lógica, siempre. Entonces, siguiente ejercicio. Nos van a dar nos van a pedir demostrar que el conjunto
de todos los triángulos cuyos vértices son, son numerables. Ay, perdón. eh, esto es esto. Ya. Entonces, ¿qué nos dicen? Nos piden demostrar que el conjunto de todos los triángulos cuyos vértices están en los racionales cruz los racionales son numerables. Ya. Recomendación, cada vez que vean cosas escritas como conjuntos escritos, anótenlos, entiéndanlos y anótenlos. ¿Por qué? Porque verlo visualmente, con números y cuestiones y cómo está contenido y toda la cuestión, es mucho más fácil de procesar el ejercicio. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Nos están diciendo el conjunto de todos los triángulos, ya, ok, triángulo, tal que este puntito de acá, este puntito de acá y este puntito de acá pertenece a los racionales. Entonces voy a tener un z como W y un A como B. ¿Sí? Y todos estos, y todos los puntos van a pertenecer a, o sea, los racionales con los racionales. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo darle un nombre a mi conjunto, le voy a poner en conjunto F. Va a ser igual a los X, Y, Z, W, A, B, tales que X, Y, Z, W, A, B pertenecen a esto. Y ahí yo tengo mucho más simple ver cómo está funcionando mi conjunto. Ya. Entonces, siempre, ¿qué queremos demostrar? Queremos demostrar que F, o sea, la cardinalidad de F es menor a la de los naturales y la cardinalidad de F es mayor o igual a la de los naturales. Partimos demostrando esta, que es al final demostrar que F es infinito. ¿Sí? ¿Cómo demostramos eso? Siempre es más o menos lo mismo. Cuando tienen muchos puntos, por ejemplo, aquí tienen uno, dos, tres, ¿qué es lo que hacen? Van a fijar dos y van a dejar uno. Siempre. Se fijan todos los que hayan y se deja uno. Entonces, ponemos, fijando x, y igual 1,0 y z, w igual a 2,0. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener el conjunto f es igual a 1,0, 2,0, a, b. Con a, b perteneciente a los racionales, sus racionales. Ya lo tengo listo. ¿Por qué? Porque me basta decir, por lo tanto, A, B va a estar moviéndose libremente entre los racionales, o sea que va a ser infinito, va a poder ser cualquiera de esos, y ahí yo ya tengo que, esto implica que eh, F es mayor o igual a la cardinal de los naturales. O sea que en realidad F es infinito. ¿Se entiende? No digo se entiende, es un video. Pero nada, aquí está. Y eso, lo mismo, siempre fijen y después cuando tengan uno suelto, lo demuestran. Así como ya, sí, se tiene, explíquenlo claramente, como se tiene esto porque la cuestión se mueve libremente entre los racionales son infinitos, bla, bla, bla. Luego, ¿qué pasa si yo hubiera tenido puntos así como A, o sea, puntos como números, así como A, B, C? A, B, C, perteneciente a los naturales, ¿qué debería haber hecho yo? Yo debería haber fijado estos dos, 1,2, C, y decir que C pertenece a los naturales. ¿Sí? Siempre. Como que el punto que se deja fijo depende de cómo esté, em, definido el conjunto. ¿Sí? En este caso está definido en los racionales por los racionales y por eso tomamos un puntito, pero, o sea, un A, B, pero en el caso que puse acá abajo, en realidad está definido en lo natural, entonces por eso tomamos un solo número. ¿Se entiende? Sí. Entonces, ahí estaríamos. ¿Y qué nos falta ver? Nos falta ver eh, nos falta ver este de acá, ¿o no? Y ahí, ¿cómo se ve ese de ahí? Siempre se ve como que la cuestión está contenida en algún numerable. Entonces, ojo, perdón. Acá, muy importante. Defínanlo siempre como el conjunto en el que están. La cardinalidad de F va a ser mayor o igual a la cardinalidad de los racionales cruz los racionales. Y esa es igual a la cardinalidad de los naturales. ¿Sí? Importante.
No me salten esto porque si no los ayudantes pueden creer que están haciéndolo como, filo, no sé cómo hacerlo, pero no voy a ponerlo, ¿ya? Entonces, importante poner eso. Luego me falta ver que esta parte de acá, ¿cómo se demuestra esta parte de acá? Simplemente muestro que f está contenido como en algún numerable. ¿Y en qué está contenido f? F va a estar contenido en estos, como en los racionales. ¿Por qué? Porque está definido de esa forma. Entonces yo tengo que f, al final, em, va a estar contenido en Q plus Q plus Q, Q plus Q plus Q. Y eso al final simplemente, uy, mm, 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 Q elevado a 6. ¿Sí? Eh, luego, ahí está, en realidad es, voy a ponerlo más simple. Va a estar contenido en Q elevado a 2, cruz Q elevado a 2, cruz Q elevado a 2, lo cual es igual a Q uy, elevado a 6. ¿Sí? Luego, ¿qué pasa? La cardinalidad de, o sea, Q elevado a 2 es numeral. ¿Sí? O sea, los racionales, cruz los racionales son numerables. Por lo tanto, se tiene que la cardinalidad de esto es numerable. ¿Sí? No. Entonces, es numerable. Y ahí yo ya puedo decir entonces que f está contenido en Q6 numerable. Por lo tanto, la cardinalidad de f es menor o igual a la cardinalidad de Q6, Q elevado a 6, que es lo mismo que la cardinalidad de los naturales. Y ahí ya tengo, para un lado y para el otro. ¿Sí? No voy a hacer más ejercicios de cardinalidad porque en realidad son todos más o menos así. ¿Qué más pueden ocupar? Pueden ocupar lo de las funciones, como de fijar una función, ver que en realidad como que tienen solamente una opción para una cuestión, pero más que nada son así. Yo siempre les recomiendo demostrarlo como por doble inclusión o sea, esta en verdad, ¿sí? Ya. Luego, lo siguiente que les entra es estructuras algebraicas. Mi recomendación para estructura algebraica, confíen en las propiedades. No importa que no sepan qué estén haciendo, de verdad que no importa que no sepan qué esté pasando en el control, ustedes sigan. Sigan. Escriban, matraqueen, pero sigan las propiedades. ¿Ya? Entonces, estas cosas van de memoria, ¿sí? Como la asociatividad, neutro, inverso, conmutativa, bla, todos van de memoria. ¿Qué es importante? Bueno, aquí en la asociatividad nada, pero aquí en el neutro es importante que lo demuestren para un lado, ¿sí? Van a demostrar cómo, ustedes lo que van a hacer es demostrar esto. Van a demostrar que si este fuera el neutro, esto va a ser igual a esto. Y les va a dar un neutro, ponte tú, el cero, ¿ya? Después, ¿qué van a hacer? Ustedes van a operar con cero y van a tener que llegar a que eso es igual a X. ¿Se entiende? Como que van a encontrar un número que debería ser el neutro, su candidato neutro, y después al operarlo por el otro lado llegan que en verdad como que sí funciona también, entonces es neutro, realmente. Ya. Lo mismo pasa con, con los inversos, ¿sí? Un lado lo demuestran, después el otro. Ahora, eh, ¿qué más viene? La conmutatividad. Tip, la conmutatividad no siempre está, ¿ya? Como para que los otros generalmente siempre van a estar. Ahora, puede que haya casos en los que no exista, pero la conmutatividad puede fallar. Así que esta revísenla bien, tengan cuidado, vean en qué casos puede fallar, así que eso nada. Y por último, estos tres de acá. Estos tres de acá son un poco más raros, ¿sí? Los absorbentes, nada, que hay absorbentes si al operarlo con X, o sea, con algún, sí, con algún X perteneciente a la cuestión, va a seguir dando el mismo A, ¿sí? Y de potente es como la relación es simplemente que si tu ARA se va a relacionar, en este caso es A cruz A, va a seguir siendo A, ¿ya? No, no tiene mucha más lógica. Como el uno en la multiplicación, así como uno por uno es simplemente uno, ¿ya?
Y por último, los elementos cancelables. ¿Uno qué querría hacer? Como que uno ve esto y dice, A asterisco Y es igual a asterisco Z. Entonces, a uno quiere ganar, chao, chao, y se anula nomás. Pero no pasa todo eso con todos los elementos. ¿Por qué no? Pongámonos, por ejemplo, en el caso de la multiplicación simple. Yo tengo que 2 por 3. Ay, no hay que ver 2 por 3. Yo tengo que 2 por 0 es lo mismo que 3 por 0. ¿Sí? Son iguales, simplemente es 0. Entonces, ¿qué pasaría acá? Si yo estoy mirando esto, yo podría decir, ya, chao, chao, nomás lo saco. Pero ¿qué pasa? Que 2 es distinto de 3, ¿o no? Entonces, en este caso, 0 no es cancelable. ¿Se entiende? Espero que se haya entendido. Si no, cualquier cosa me pregunta. Eso, entonces ahí se ven como cuáles elementos son cancelables. Generalmente le van a dar pares ordenados y van a ser como un 1,0, un 0,1, cosas así. ¿Ya? Y Eh, ¿Qué más? Si tienen dos LSI en una estructura algebraica, pueden tener distributividad también, que en este caso triangulito distribuye con respecto a asterisco. Nada, lo mismo. Tomen esto con una multiplicación, una suma, multiplica, suma, multiplica. ¿Sí? Y que es importante también que lo revisen por los dos lados. Siempre revisen por los dos lados todo. Ya. Eh, Eso sería. eh, ¿Qué más de esto? Nada, todos estos están con leyes de composición interna, que una ley de composición interna que si tú operas una cuestión, como que va a seguir en lo mismo. O sea, si yo estoy trabajando en las naturales, con A, B, perteneciente a las naturales, y trabajo con la suma, al final A más B va a seguir perteneciente a las naturales. O sea, la suma va a ser una ley de composición interna en los naturales. ¿Sí? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Eso. Eso por ahora, voy a ver un ejercicio más o menos simple como de estructuras algebraicas, como de, para que cachen que en verdad, por favor, confíen en las propiedades, no importa que no estén cachando qué está pasando, confíen en las propiedades. Entonces, si lo encuentro, creo que es este. Sí, este. Entonces, ¿qué nos dan? Nos dan A, B, borré toda la cuestión, ¿no? Ya, ahí sí. Entonces nos definen en R2 la ley de composición interna asterisco. ¿Cómo está definida la ley de composición externa de asterisco? Está definida como eh, un producto de, ¿cómo se llama este producto? Punto, un par ordenado, ya un par ordenado que opera otro par ordenado, que lo que le hace, toma el primero y lo multiplica, y en su segundo numerito del par ordenado, toma el segundo de acá, toma el primero de acá, y le suma d. ¿Sí? Entonces, eso es lo que está haciendo. Ahora, ojo, espérense, un paréntesis. Si, por ejemplo, ustedes tienen esto, si les dan la ley de composición interna a puntito, y les dan esto, ustedes no pueden asumir que sea una multiplicación. Si les dan la ley de composición interna más, ustedes no pueden asumir que eso es una suma. ¿Ya? Estas cosas em, son caracteres, podría ser un corazón, podría ser una estrella. Entonces, en el control siempre pregunten si es que están ocupando la suma normal, si están aplicando la multiplicación normal, siempre pregunten, porque es mejor prevenir que curar. Ya, entonces, ¿qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo estudiar primero la conmutatividad de asterisco en R2. Ya, entonces nos vamos a nuestras propiedades. ¿Qué dice la conmutatividad? Que yo tengo que, no hay que ver esa susceptividad, aquí está. Que si yo opero por un lado, yo opero por el otro, voy a llegar a lo mismo. Entonces, voy a operar, entonces por demostrar que, no, en realidad no tengo por demostrar que, simplemente voy a analizar cómo funciona. Entonces, voy a tomar A como B, asterisco, C como D. Y esto es igual al primero con el primero, AC, coma, el segundo por el primero más el último. ¿Sí? Y luego voy a analizar C, D por A, B. Y eso de nuevo es el primero con el primero, más el segundo con el primero, más el último. Ya.
Tengo estas dos cuestiones y tengo que ver si es que estas son iguales. ¿Ya? Primero que voy a mirar. Si se dan cuenta, en realidad esta parte de acá simplemente está trabajando con el producto normal. ¿Por qué? Porque no hay ninguna ley de composición interna definida entre medias. Entonces, tenemos producto normal acá, tenemos producto normal acá. Entonces, en realidad tenemos que mi primera componente sí está funcionando, porque en realidad AC es igual a CA. ¿Sí? Luego me falta ver mi segunda componente. ¿Pero qué veo acá? Veo que en realidad tengo puras letras distintas, ¿o no? Tengo acá una B, una C, aquí tengo una D, una A, y aquí está sumado con D, y aquí está sumado con B. Entonces, ¿qué pasa? Si en realidad las cuestiones fueran distintas, como que el tiro de la lógica te dice como puede ser cualquier cosa, ¿o no? Entonces, ¿qué puedo decir? Yo puedo darme números, ¿sí? Entonces yo puedo decir claramente no es conmutativa. Porque tomando A igual a 0, B igual a 1, D igual a 2 y C igual a 1, ¿qué voy a tener? Reemplazo nomás, ya, en la primera componente voy a tener un 0 y aquí voy a tener ahora lo voy a hacer acá arriba, ¿sí? Entonces voy a tener un 0 y también voy a tener un 0. ¿Y qué va a decir esto? B por C es 1 más D. ¿Y cuánto es D? 2. Y aquí D por A es 0. ¿Y cuánto es B? 1. Entonces, ¿qué voy a tener? Que el primer numerito es igual a 0,3 y el segundo es igual a 0,1. Y claramente estos son distintos. Entonces aquí yo pongo con esto, esta parte de acá, vamos a probar esto, igual, son distintos. Por lo tanto, no se cumple la conmutativa. ¿Sí? No se puede como copiar. A ver, vamos a hacer un experimento. Ah, utilizando, seleccionar. Ya está, copiar. No, uy, perdón, estamos, mm, ¿y no puedo pegar eso? Ah, pegar. Broma. Qué bueno, ya. Ya, perfecto. Entonces, ahí está. Y tenemos la A. Luego, ¿qué nos piden? La B. Nos piden estudiar la asociatividad de asterisco en R2, ¿ya? Nuevamente, vamos a ocupar la definición nomás. Entonces, ¿qué nos dice? Que tenemos que revisar con esa y tenemos que revisar con esta. Entonces, nos damos un A, B. B. Esta era la A, B. Cruz C, D. Y este paréntesis lo vamos a operar con E, F. Ya, la primera parte es simplemente lo mismo del enunciado y nos queda AC, BC más D, asterisco, E. Y que nos dice nuevamente es el primero con el primero, o sea, AC, E, coma, el segundo por el primero, o sea, BC más D por E, más el último, F. Entonces, hasta el final es ACE, BCE, más DE, más E. ¿Sí? Y ahora tenemos que ver la otra parte, para ver si es que son iguales. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver que si yo opero A, B, con la operación de C, D, con E, F, deberían ser iguales, para que sea asociativo. Entonces, esto es A, B, y nuevamente esta cuestión es el primero, o sea, CE, como el segundo el primero, DE más el último, F. Y de nuevo, el primero con el primero, ACE, coma, el segundo con el primero, BCE, y después le sumo el último, más DE más F.
Pero, oh, sorpresa, es igual a S y estos son iguales. Entonces, ¿qué tengo yo? Yo tengo que S asociativa, ¿por qué? ¿Por qué? Miren, cáchese con el truquito que aprendimos ahora. Esto, copiar, pegar, es igual a, es copiar, pegar. Esto es una tecnológica. Ya, ya está. Joya. Y ahí tenemos la B. Si se dan cuenta, no es muy difícil esta parte de acá, en realidad solamente analizar con las propiedades. Y luego la C. ¿Qué nos dice la C? Nos dice que determina el neutro de R2 para asterisco. ¿Cómo se ve el neutro? Perteneciente a es neutro para, ya, si es que para todo X perteneciente a, al operar el neutro, el supuesto neutro con X, igual X. Entonces, si yo tomo 1 2, mi supuesto neutro. ¿Qué voy a hacer? Eh, Voy a poner candidato. Ya. A, B, operado con E1, E2, debería ser igual a, B. Entonces, esta parte acá, de nuevo, el primero con el primero, el segundo con el primero, más el segundo. Debería ser igual a, B. Ya. ¿Qué pasa aquí? Que nosotros tenemos una igualdad de producto cartesiano, de, no sé, de par ordenado, ¿ya? Tenemos una igualdad de par ordenado. Entonces que yo puedo ver la igualdad de ese y ver la igualdad de este, ¿ya? Entonces yo en particular tengo que AE1 debería ser igual a y que BE1 más E2 debería ser igual a B. Entonces, ¿qué implica esto? Esto implica que E1 es simplemente 1 y por lo tanto B más E2 debería ser igual a B, lo que implica que E2 debería ser igual a cero. ¿Y qué implica esto? Que E1, E2 debería ser igual a 1,0. Este es nuestro candidato. ¿Qué nos falta hacer? Nos falta operarlo por el otro lado. Entonces, falta mirar que se cumpla, que se cumpla. ¿Qué cosa? Que si yo opero es mi candidato por el otro lado, A, B, llegue a B. Pero no pongo eso, no pongo A, B aquí, ¿sí? Lo desarrollo. Muy importante esa parte. Entonces, el primero con el primero, A, el segundo con el primero, 0 más B, lo cual es igual a, B. O sea, se tiene. Por lo tanto, E1, E2 es igual a 1,0. Y ahí tenemos también la parte C. Luego, voy a borrar todo. ¿Qué me falta demostrar? Me falta demostrar qué elementos son invertibles para asterisco y calcular los inversos. Entonces, vamos a ver la definición de inverso. ¿Cuál es la definición de inverso? Que si yo opero un numerito, este debería ser el inverso, debo llegar ahí. Entonces, voy a tomar U, B, va a ser el candidato a inverso. ¿Y qué veo acá? Ya, entonces yo al operar A, B, asterisco U, V, debería ser igual a 1, 2, que en realidad es simplemente 1,0, ¿sí? Entonces, de nuevo, primero, primero, segundo, segundo, tengo a 1, o sea, primero con el primero, segundo con el primero, más este, debería ser igual a 1,0. Nuevamente, igualdad de par ordenado, reviso por cuestioncita. Esto igual a 1. ¿Cuál queremos despejar? Queremos despejar el U. U es igual a 1 partido de nada. Y luego, u más v debería ser igual a 0. Pero como u es igual a 1 partido de nada, tenemos que v partido de nada más v debería ser igual a 0. Pero ¿cuál es el que queremos despejar? Queremos despejar el u. Entonces nos queda que v es igual a menos v partido por a. Ahí tenemos nuestro candidato a inverso. Entonces, u, v debería ser igual a 1 partido de nada, menos v partido de nada.
Y lo operamos por el otro lado, ¿no? Entonces tenemos esto, uy, coma menos b partido por a. Esto no es un menos, no sé por qué le puse menos. Al operarlo con a, b, debería ser en realidad esto, pero no ponemos esa parte, lo desarrollamos. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que es el primero con el primero, disculpe, coma, el segundo con el primero, más el segundo, lo cual es simplemente 1, menos b más b, lo cual es igual a 1,0. Y tenemos lo que buscamos. Por lo tanto, u, b es igual, u, b es igual a menos 1a menos b partido por a. Y ahí estamos. ¿Y cuál nos queda? Nos queda determinar los elementos idempotentes para asterisco. ¿Cómo vemos eso? De nuevo, propiedad idempotente.